Muy bien, vamos a ver cómo funcionan las operaciones con funciones utilizando pares ordenados. Ejemplo, sea f la función dada por los pares 2,3, 3,-1, 4,-5 y 5,-4. Y la función g 1,2, 2,5, 3,8 y 7,10. Vamos a encontrar la suma, la resta, la multiplicación o la división. Lo primero que se hace es encontrar el dominio de función, el dominio de f. Para poder encontrar en pares ordenados el dominio, basta ver cuáles son los valores válidos de la x, que sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí está, 2, 3, 4 y 5. Y el dominio de g sería 1, 2, 3 y 7. Entonces, para la operación con función, que es suma, resta, multiplicación y división, para estas operaciones el dominio debe de ser, para el caso de ese tipo de ejercicios, debe ser la intersección entre el dominio de f con el dominio de g. Entonces, dominio de f más g es igual a dominio de f intersección con dominio de g. ¿Cuáles son los elementos comunes? 2 y 3 aparecen en el dominio de g, 2 y 3. Vemos que 4 y 5 no aparecen en g y que 1 y 7 no aparecen en f. Entonces, mi intersección sería el conjunto 2,3 y empezamos a hacer la suma. Para la suma es 2, f de 2 más g de 2. F de 2 me entrega un 3, más g de 2, 2, g de 2 me entrega un 5. 3 más 5 me da un 8. Ahora vamos a hacerlo con f de 3 más g de 3. Esto va a ser igual. ¿Qué es f de 3? Para 3 tengo un menos 1 y para g de 3 tengo un 8. Entonces esto nos va a dar un 7. Para determinar la suma, al final vamos a hacer que f de x más g de x va a ser igual al par ordenado 2,8, 3 en x y 7 en y. 3,7. Y esa es nuestra suma. Vamos a continuar con la resta. F menos G. Para la resta F menos G, vamos a hacer F de 2 menos G de 2. Vamos a hacer f de 3 menos g de 3. Entonces, f de 2 me va a dar 3 menos g de 2, 3 menos 5. Y para f de 3, tengo un menos 1 menos g de 3 me da un 8. Entonces esto nos va a dar, a 3 le quito 5, me da menos 2, a menos 1 menos 8 me va a dar menos 9. Entonces la resta va a ser f de x menos g de x va a ser igual a los pares 2, menos 2 y 3, menos 9.
Ya tenemos la respuesta para la suma y para la resta. Sigue el producto. Una vez que ya sabemos a qué equivale cada F y cada G, ya es más rápido. Producto F por G. Para F por G sería F de 2 por G de 2. Y esto es igual a F de 2 es 3 por G de 2 nos dio 5. Entonces 3 por 5 me va a dar 15. Y sigue F de 3 por G de 3. Y ese resultado va a ser F de 3 es menos 1 por G de 3, G de 3 sería 8. Y eso va a dar menos 8. Ok, una vez que ya tenemos el producto, voy a borrar la suma. Voy a borrar la suma y F de X por G de X. Aquí la F de X por G de X se hace con asterisco en funciones para no confundir con F con posición G si ponen un punto. Pero aquí vamos a hacer F de X por G de X. Eso va a ser igual a los pares 2,15 3, menos 8. Ese es el producto de esa función. Y sigue el cociente F entre G. Igual hacemos F de 2 entre G de 2. Y eso es igual a 3 entre 5. Y luego hacemos G de 3. Luego hacemos G de 3. No es cierto, F de 3 entre G de 3. Y eso va a ser igual a tener F de 3 es menos 1 y G de 3 es 8, entonces menos 1 octavo. Entonces F sobre G va a ser igual a los pares ordenados (2,3 quintos) y el otro par sería 3, menos 1 octavo. Y listo, ya tenemos las operaciones realizadas. Las hicimos: la suma, la resta, la multiplicación y la división.